Libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 36. Este hermoso pasaje de la Escritura, Hechos, capítulo 2, verso 36, dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Recibimos la palabra como es, como palabra de Dios. Ante la mirada expectante de los miles de personas que se han agolpado para ver qué sucedía con los 120 creyentes en el aposento alto, los 12 apóstoles se colocan en pie y Pedro les aclara qué es lo que no sucede y qué es lo que ha sucedido. Ya los oyentes sabían que los 120 no estaban borrachos como ellos suponían. Ya también les había quedado claro que era el cumplimiento de la profecía dada a través del profeta Joel y que los últimos días de la humanidad acababan de ser inaugurados y que el que invocare el nombre del Señor sería salvo. Pero todavía había que seguir aclarando las cosas y es por eso que Pedro sigue predicando allí. Era el primer sermón predicado por un hombre realmente lleno del Espíritu Santo en el tiempo de la gracia. El primer sermón predicado en el tiempo del nuevo pacto. El primer mensaje predicado por un hombre que ha visto a Cristo resucitado y que ahora estaba lleno de él. ¿Qué iba a decir Pedro? Porque en ese mensaje el apóstol va a establecer el fundamento para que los oyentes sepan qué es lo que cree este grupo de 120 creyentes. Pedro, a través de este mensaje, va a aclarar una serie de cosas para que la gente de Jerusalén y de todas las partes del mundo se entere qué es lo que esos 120 que ahora están llenos de la presencia de Dios, qué es lo que creen. ¿Cómo va a comenzar Pedro ese primer sermón de la historia de la iglesia? Ese primer sermón de la historia de la iglesia, ¿cómo es que Pedro va a comenzar esas palabras? Y qué lindo cuando vemos la forma en que Pedro inicia ese mensaje tan especial. Es interesante que lo primero que Pedro dice allí en su mensaje es el nombre del Señor. Oigan cómo él inicia diciendo este mensaje tan especial de una manera muy, muy impactante. Dice la escritura que Pedro inició diciendo: Jesús Nazareno. Qué forma maravillosa de iniciar el mensaje. Jesús Nazareno. ¿Qué les va a hablar entonces Pedro en ese mensaje? Les va a hablar de Jesús de Nazaret. Hay que hacer muchas aclaraciones sobre él. Y por eso el mensaje de Pedro es un mensaje cristocéntrico, como tiene que ser todo mensaje del Evangelio. El Evangelio no se trata de algo, el Evangelio se trata de alguien. El Evangelio es Cristo Jesús. Es un mensaje cristocéntrico. Todo lo que Pedro va a predicar en ese primer mensaje va a girar en torno a Cristo Jesús. Él es el mensaje del Evangelio. Jesús de Nazaret. Lo primero que dice es que era un hombre, un humano, pero que también contaba con la aprobación divina. La mayoría de las personas de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de Galilea habían oído hablar de Jesús Nazareno, pero no era un hombre cualquiera, era un hombre aprobado por Dios. Jesús, como hombre, contaba con la aprobación divina.
Esa aprobación divina se veía claramente a través de las señales, prodigios y maravillas que él hizo durante los años de su ministerio. Nadie había podido hacer las maravillas y los prodigios realizados por Jesús. Todos en Israel quedaban asombrados ante el poder que tenía sobre las enfermedades, sobre las fuerzas diabólicas, sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Quién es este?, se preguntaba. ¿Quién es este que manda el viento y al mar y le obedecen? ¿Quién es este que manda a los demonios y ellos se sujetan en su autoridad? ¿Quién es este Jesús que camina sobre el agua? ¿Quién es este Jesús que multiplica los alimentos, que limpia leprosos? Todos habían oído de las maravillas realizadas por Jesús. Sin embargo, aunque anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, los líderes del pueblo de Israel lo prendieron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Pedro, en su mensaje, les aclara que todo eso ya estaba predeterminado en el plan divino, en esa presciencia, en ese conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, que el hecho de que Cristo Jesús muriese en la cruz era algo que había sido planeado desde antes de todas las cosas. No era algo que sorprendía a Dios. Eso ya había sido planeado de esa manera. Por eso la Biblia dice, hablando del Cordero, dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Obviamente, en la mente de Dios, ya todo el plan estaba trazado y consumado. A Dios no lo sorprende nada. Dios llevó a cabo ese plan. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Jesús es crucificado. Y con lo que Pedro les va a decir ahora, entonces van a quedar disipadas las dudas y los rumores que se estaban corriendo por esos días acerca de si Jesús estaba vivo. Había un rumor en Jerusalén entre todas las gentes que si Jesús estaba vivo, que si los apóstoles habían robado su cuerpo para después decir que estaba vivo, y se corrían esas historias, esos comentarios. Pero lo que Pedro le va a decir ahora va a disipar toda sombra de duda, todos los rumores acerca de esto que se decía. Y le dice, aunque murió, él se levantó de los muertos. Era imposible que este hombre, Jesús de Nazaret, quedara en la tumba como todos los demás muertos, como David y todos los demás antiguos. Era imposible que este Jesús fuese descompuesto, que su cuerpo viese corrupción. Era imposible que la muerte lo retuviera. Jesús se soltó del abrazo de la muerte. La muerte lo quiso retener, pero Jesús se soltó de ese abrazo de la muerte y con eso comprobó que era más que un simple mortal. Comprobó que era el Hijo de Dios, es decir, el mismo Dios en el que creían los judíos, pero manifestado en carne. Eso de que Jesús había resucitado, mis amados hermanos y amigos, es algo que se constituye en la verdad capital del cristianismo. Eso de que Jesús había sido resucitado no es algo que Pedro oyó en algún discurso, no fue algo que le notificaron a través de un correo o de un mensaje de WhatsApp. Él y todos los apóstoles fueron testigos vivenciales y oculares de que Cristo estaba vivo. Ellos lo vieron morir. Él fue puesto en la tumba. No fue que Jesús se desmayó y después de 3 días volvió a recobrar el sentido. No fue una visión. Efectivamente, Jesús murió y fue sepultado,
pero se levantó de la tumba. Y después de haber resucitado, durante 40 días estuvo con sus discípulos, dándoles pruebas indudables de que efectivamente así era. Esto de que Cristo se levantó de los muertos es uno de los pilares y bases fundamentales de la fe cristiana. Es la única fe que declara que su líder murió, pero que ahora vive. No hay otra creencia igual, no hay otra declaración igual. La fe cristiana es la única que proclama que su líder, su caudillo, su Señor, su Salvador, murió, pero que después de haber muerto, resucitó. Eso es algo que se constituye en el fundamento de nuestra fe. El Cristo resucitado es la garantía de que los muertos en Cristo un día también van a resucitar. La resurrección de Cristo es lo que lo acredita como Dios, como divino. Pedro dice, nosotros somos testigos de que Él vive. Les está predicando a los que están allí en Jerusalén con ocasión de la fiesta de Pentecostés, que se han agolpado alrededor del aposento alto para ver qué es lo que está pasando con esos 120. Y Pedro les dice, y esto que ustedes están viendo, este derramamiento del Espíritu Santo, esto que está aconteciendo en nosotros, es señal de que Él vive y que Él está ahora en el lugar de más alto honor, la diestra de Dios. No es un lugar físico o geográfico. No es que Jesús se sentó al lado de otro porque solo hay uno en el cielo. Cuando se dice la diestra de Dios, se refiere a que Jesús está sentado en el lugar de más alto honor, de mayor jerarquía, que no hay nadie por encima de él. Pedro les está diciendo eso. Ahora Jesús está sentado en el lugar de más alto honor, porque después de haber resucitado, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y su nombre está por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él está por sobre todo poder, por sobre todo señorío, por sobre toda potestad. Él está por sobre todo principado. Él está sentado en el trono del universo. Ha completado su obra y por eso está sentado, porque ha completado su obra. Es el Señor, es el único Dios, es Jesús de Nazaret. Les está diciendo eso, Pedro. Pero espérate, Pedro, tal vez dirían algunos de ellos, están diciendo que Jesús ha derramado esto que nosotros estamos viendo y oyendo. ¿Están diciendo que Jesús ha derramado su Espíritu Santo sobre ustedes? ¿Acaso no fue Dios el que dijo a través del profeta Joel que derramaría de su Espíritu sobre toda carne? ¿Era Dios el que derramaría de su Espíritu? ¿O ahora tú dices que es Jesús? Es que no hay confusión. Pedro dice que Jesús ha derramado el Espíritu Santo. A través de Joel, Dios había dicho que Él iba a derramar de su Espíritu Santo. Ahora hay una claridad, hay una revelación. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, el que bautiza y llena con el Espíritu Santo. Esto que ustedes están viendo y oyendo, les dice Pedro a los que están allí en Jerusalén, es el derramamiento del Espíritu Santo hecho por Jesucristo. Y a renglón seguido les dice algo muy maravilloso. Ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes mataron, es el Señor y es el Cristo. Esta declaración tan contundente y tan categórica es un golpe contra la religión judía. Decir que Jesús
es el Cristo, el Mesías, es un golpe mortal contra la religión judía, contra sus líderes, contra sus seguidores y practicantes. Tan pronto como Pedro dice esas palabras, Jesús es el Señor y el Cristo al que ustedes crucificaron, pero que ahora vive, el Espíritu Santo trae una profunda convicción de pecado sobre todos los oyentes. Esos que están ahí en Jerusalén se compungieron de corazón, ante lo cual lo único que atinaron a decir a Pedro y a los otros apóstoles es: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿por qué esta declaración de Pedro trae semejante reacción que los deja desarmados? Esta declaración de Pedro: a ese que ustedes han crucificado, ese ha resucitado, ese es el Señor y el Mesías, el Cristo. ¿Por qué esa declaración produce esa convicción en los oyentes? ¿Por qué quedan atravesados como con una espada sus corazones? ¿Por qué quedan sin argumento, desarmados y preguntándose: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que esa declaración significaba para un judío? ¿Qué es lo que esa declaración significaba para los que están oyendo allí? Le voy a decir para que nos quede la claridad también. Porque el Cristo, el Mesías, es el Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Cristo, el Mesías, era Dios que había venido en forma humana al mundo, pero ellos no lo conocieron. El Mesías, el Cristo, era la simiente de la mujer del que habló allí Génesis 3:15. Era la simiente de Abraham. El Mesías, el Cristo, era la esperanza de Israel. El Mesías, el Cristo, era de quien habían hablado todos los profetas. El Mesías, el Cristo, era el deseado de todas las naciones, especialmente de Israel. Todos los israelitas de todos los tiempos habían esperado que ellos fueran los privilegiados de poder ver con sus ojos, oír con sus oídos sus palabras y tocar con sus manos al Santo de Dios, al Mesías, al Cristo. Muchos esperaban en Israel ver la salvación de Dios en forma de hombre. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento así lo testificaban. Todas esas profecías hablaban de lo que sería el lugar donde iban a ser su niñez, su juventud, su ministerio, sus milagros, su poder, sus profecías. Hablaban de su traición, del valor que se pagaría por esa traición. Hablaban de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, hasta los mínimos detalles de todo lo concerniente al Mesías y Cristo estaban registrados con siglos de anticipación en la escritura del Antiguo Testamento, las cuales se leían todos los sábados en las sinagogas, no solo de Jerusalén, sino de todo el mundo conocido. Todos los sábados los judíos se reunían y leían las profecías que estaban allá en los Salmos, que estaban allá en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Oseas, en Joel, en Amós, en Abdías, en Jonás, en Miqueas, en Nahum, en todos los profetas. En la ley, todos los sábados se reunían y suspiraban y decían: ¿cuándo vendrá el Mesías? Porque para ellos el Mesías no era otro, sino el Dios mismo que había hablado en la antigüedad. Para un judío verdadero, el Mesías no era otro, sino el Dios Todopoderoso, venido en carne. Y cuando finalmente Él se presentó entre ellos, ¿qué pasó? No lo conocieron.
Los que debieron recibirlo con los brazos abiertos, no lo hicieron. No lo recibieron, sino que lo rechazaron. Los que más conocían las escrituras, los que sabían el lugar donde él iba a nacer, los que sabían todas esas profecías, ellos no aceptaron que Jesús era el Mesías, el Cristo. Ellos que sabían todas las escrituras se constituyeron en sus principales oponentes, lo asediaron, lo trataron como a un asesino, como a un aparecido con ínfulas de Salvador. No lo conocieron. No conocieron el tiempo en que Dios los visitó en el cuerpo de un hombre y finalmente lo entregaron en manos de los romanos y murió sufriendo la peor de las muertes, la muerte de cruz. Pero como era el Señor, se levantó de la muerte triunfante y victorioso. Y con eso quedó comprobado, quedó demostrado que Jesús Nazareno era el Mesías, el Cristo, el Señor, aquel de quien habían hablado todos los profetas. Ese, le dice Pedro, ese que ustedes mataron no era un malhechor. Ese que ustedes entregaron no era un mentiroso, no era un blasfemo, no era un hijo de fornicación, no estaba endemoniado como algunos de ustedes dijeron. Pedro está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo y les está predicando a Cristo crucificado, a Cristo muerto y a Cristo resucitado y glorificado. Él está ahora con el Cristo vivo allá adentro en el poder de su Espíritu y les está diciendo, porque muchos de los que estaban oyendo el mensaje de Pedro allí en Hechos 2 habían sido testigos. Muchos de los que estaban ahí en Jerusalén habían gritado a Pilato, crucifica a Jesús, crucifica a Jesús, libera a Barrabás y que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros. Muchos de los que estaban oyendo a Pedro en Hechos 2 habían sido testigos de la crucifixión y muerte de Cristo. Pero ahora Cristo está vivo. Pero ahora hay un hombre allí, Pedro, juntamente con otros 11 que están en pie junto a los otros 120 llenos del Espíritu Santo. Y le dice, ese al que ustedes crucificaron es el Señor y es el Cristo. Claro, los judíos entendieron eso. Entendieron la grandeza de lo que Pedro está declarando. Entonces el Espíritu Santo trae convicción de pecado sobre ellos, porque eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio se predica no para producir emoción en la gente, aunque nos emocionamos. El Evangelio se predica no para llenar los vacíos existenciales de las personas. El Evangelio no se predica para subirle la autoestima a alguien. El Evangelio se predica para que el Espíritu Santo produzca convicción de pecado. Y eso fue lo que produjo allí en el primer mensaje que se predicó, el mensaje en el primer mensaje predicado en la dispensación de la gracia de la iglesia, allí en Hechos 2. Ese que ustedes crucificaron como un malhechor, ese que ustedes creyeron que era un blasfemo, ese que ustedes trataron como a un malhechor, ese es el Señor y Cristo, y ha resucitado y nos ha llenado con su Espíritu Santo. Y la gente quedó compungida, la gente quedó desarmada, la gente quedó atravesada por esas palabras. Si matamos al Cristo y al Mesías, si tratamos como un malhechor a Dios manifestado en carne, si no le conocimos, sino que lo menospreciamos y no lo estimamos, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Varones, hermanos, ¿qué haremos?
le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y ahí vino la divina respuesta, esas poderosas palabras de Hechos capítulo 2, verso 38, que podemos recitarlas casi de memoria. Y Pedro les dijo, ante la pregunta de ellos, y cuando alguien pregunte, ¿qué haremos? La respuesta sigue siendo la misma. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue contundente, eso fue conmovedor, eso fue transformador. Les ha predicado un mensaje totalmente cristocéntrico. Inició hablando de Jesús, terminó hablando de Jesús. Habló de su aprobación como hombre y que todo lo que tenía que ver con él estaba predeterminado en el plan divino, pero que ahora vive. Y después de que Pedro les dice esas palabras, aquel día, de todos los miles que había en Jerusalén con ocasión de la fiesta judía de Pentecostés, que podrían haber sido 10,000 o 15,000 personas que estaban allí, más o menos, no sé, pero de todos esos, 3,000 de ellos, escuche, 3,000 de ellos, antes de que ese día terminara, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de ese Mesías, en el nombre de ese Cristo y Salvador. Y maravilla de maravillas, ese mensaje ha llegado hasta nosotros y Dios ha tenido esa gracia para con nosotros de poder saber que Jesús de Nazaret es el Señor, es el Salvador, es el Mesías. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a gente sencilla como nosotros. Gracias porque nosotros también hemos podido creer y recibir ese mensaje, recibir el evangelio que es Cristo en nosotros. El Cristo que murió y fue sepultado, pero que resucitó, que está sentado en el lugar de más alto honor, pero que desde allí nos ha llenado con el poder de su Espíritu Santo. Oh, te adoramos, te alabamos. Toca a alguien, Señor, a través de esta palabra. Toca, compunge un corazón, quebranta una vida, Señor. Quebranta una vida en esta hora, aleluya. Toca, sana, libera, salva. Aleluya, aleluya, aleluya.